Jesús dice en el Evangelio: la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. El trabajo de evangelización es extenso, es múltiple, pero la gente que trabaja en los procesos de evangelización no son lo suficiente, no abarcan. Hay mucho trabajo para pocas personas que lo hacen. Por eso, a veces, en un afán por cubrir esos espacios donde no llega el sacerdote, donde no tiene cabida el sacerdote, de pronto, por su investidura, uno puede terminar echando mano o aceptando a cualquier persona que simplemente en algún momento se propone a sí misma y dice: Padre, yo estoy dispuesto, estoy dispuesta, si hay algo por ahí para hacer, dígame, que yo con mucho gusto lo hago. Hay gente que a veces vive ciertas experiencias, sobre todo después de retiros, cuando salen entusiastas, salen eufóricas y salen con muchos deseos de hacer muchas cosas, y ahí es donde normalmente dicen: quiero hacer algo, quiero trabajar por el Señor. O de pronto personas que durante un tiempo han estado desempleadas, quieren ocupar su tiempo en algo y dicen: aprovécheme, Padre, que estoy ahorita desempleado, a ver en qué le puedo ayudar. Y ese es un gran error que uno puede cometer. El sacerdote sí lo acepta, o la persona sí se lo propone. Porque cuando uno va a realizar un trabajo, sobre todo de eso, de la evangelización, uno tiene que estar primero muy convencido de qué es lo que va a hacer, en nombre de quién va, y que no es simplemente producto del entusiasmo del primer momento. Para mí, el apóstol San Pablo dice una frase que a mí me ha llamado mucho la atención. Él dice: para mí, evangelizar es una obligación. Pablo ni siquiera ve la evangelización como un espacio para ocupar su tiempo de esas cosas que nosotros llamamos hobbies, como que ¿en qué ocupa usted su tiempo libre? ¿Con qué se entretiene? Las hojas de vida antes traían eso. ¿Cuáles son sus hobbies? Y entonces ponían ahí que cine, música, lectura, etcétera, y ponían otros. Es probable que alguno diga: no, mi hobby es predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios no es un hobby. Predicar la palabra de Dios es una, así con esa palabra que utiliza Pablo, es una obligación para un creyente. Y se convierte en una responsabilidad. Porque, ¿qué es lo que uno termina dándose cuenta cuando una persona se propone a sí misma para un trabajo de evangelización? Bien porque salió con entusiasmo, o bien porque está desocupado, no tiene trabajo y necesita ocupar su tiempo en algo, que termina tirando la obra de Dios. Muchas personas, después que se han propuesto y han empezado algo porque no tienen empleo, dicen: no puedo volver porque ya conseguí empleo. Dejó la obra de Dios tirada, que no debería ser. O la otra persona que salió entusiasta de un retiro, cualquiera que sea, y empieza la primera semana, los primeros 15 días, pero cuando empieza a encontrar baches y dificultades en su trabajo de evangelización, dice: yo por allá no vuelvo más, y lo deja tirado. En el Evangelio, Jesús dice que una persona que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino de Dios. Una persona que empieza una tarea de evangelización que le ha sido encomendada por el Señor, no la puede dejar tirada. Y aquí es importante darnos cuenta si la obra de evangelización la hacemos porque yo me propuse o porque el Señor me llamó. Si yo me propuse a mí mismo, yo pongo la mano en el arado, pero como yo me propuse, yo lo suelto. Yo entré aquí voluntariamente, ya suelto el arado, no voy a hacer más nada. Si uno se propone a sí mismo en un trabajo de la evangelización, uno lo suelta cuando uno le da la gana. Pero si es el Señor el que nos ha puesto nuestra mano en su arado, uno no puede dejar tirada la obra del Señor. Por eso es muy importante que antes de empezar cualquier obra evangelizadora, ponernos en la tarea de dejarnos instruir por Dios, de ser formados por Dios, de dejarnos pulir por el Señor, de dejar que el Señor trabaje en nuestro corazón y en nuestra vida, que lo necesitamos.
Porque miren, tengo que decírselos de esta forma. Una persona que pretende hacer la obra de Dios, pero es una persona que está muy lastimada por su pasado, difícilmente hace la obra de Dios. Una persona que tiene muchas heridas de su infancia, de su juventud, difícilmente hace la obra de Dios. Dios a un evangelizador lo pone para sanar corazones, pero nadie sana corazones si antes no ha sido sanado en sí mismo. Si una persona vive llena de resentimientos, de rencores, de deseos de venganza, de rabias, de inestabilidad en la fe, ¿qué obra de evangelización puede hacer? Ninguna. Porque todo lo que pretenda hacer va a quedar truncado por las cosas que vive. Entonces no podrá empezar a predicar la palabra de Dios porque se pone a llorar. O cada vez que quiera hacer una obra del Señor, se acuerda de lo que alguien le hizo en el pasado y le va a dar rabia. Mire, si el corazón no está sano, es imposible hacer la obra de Dios. Por eso uno no podría proponerse a sí mismo diciendo, a ver, ¿qué tienen por ahí para hacer? Póngame a hacer algo. Primero uno tiene que mirar, antes de yo empezar a trabajar por el Señor, tengo que ponerme a pensar qué es lo que yo he permitido que Dios haga en mi vida. Y ahí va la reflexión. El eje central de la reflexión es esa. Hasta dónde nosotros hemos permitido que el Señor haga una obra en nuestra vida y en nuestra casa. Que mi corazón haya sido sanado para yo poder transmitir sanidad. Que mi casa haya sido restaurada para que yo pueda transmitir la restauración de mi hogar en otros hogares que están buscando también ayuda. Pero es muy complicado tratar de arreglar casas ajenas cuando la de uno está derrumbada. Eso es muy complicado. O cuando uno se va a poner a dar ejemplos de fidelidad, cuando uno mismo es posiblemente un adúltero. Eso es muy complicado. Hay que dejar que Dios haga primero una obra en nosotros. ¿Por qué creen ustedes que las empresas, aun cuando uno tenga un título, piden muchas veces experiencia? Y fíjense, la persona acaba de salir de la universidad, se supone que tiene los rudimentos de su carrera, se supone que sabe lo que tendría que saber y que en principio la empresa podría contratarlo. Pero la empresa dice, no, necesitamos experiencia. O si no tiene la experiencia, hay empresas que dicen, pero le vamos a hacer una inducción. Y esa inducción puede durar 1 mes o 3 meses, dependiendo del trabajo que le vayan a encargar. Y usted no puede decir, no, es que ya yo sé todo, para eso estudié, para eso tengo el cartón. ¿Qué inducción me van a dar a mí? Así mismo pasa con el Señor. Uno puede estar bautizado, pero el hecho de estar bautizado no lo hace ya uno un evangelizador. El Señor también instruye. El Señor hace una inducción. Y el Señor primero sana el corazón de aquellos a los que Él va a enviar, a evangelizar. Por eso el proceso de formación de los apóstoles fue de 3 años. Solo a los 3 años el Señor los soltó para que salieran a predicar el evangelio después de su resurrección. Antes ellos daban algunos pasitos de evangelización, pero siempre supervisados por el Señor. Solo después de resucitado, ahora sí les dice, vayan y anuncien, vayan y compartan lo que yo les he compartido, vayan y hagan por otros lo que yo he hecho por ustedes, vayan y sanen enfermos, yo los he sanado a ustedes. Pedro, para poder salir a predicar el evangelio y sanar corazones, tuvo que haber sido sanado en su propio corazón. Si Pedro no hubiera sido sanado en su corazón por la traición, a Pedro le hubiera quedado muy patas arriba poder salir a predicar la palabra de Dios.
Pablo tuvo que haber sido sanado en sus tradiciones, en sus costumbres, en su mentalidad para poder salir a predicar la palabra de Dios. Por eso un evangelizador nunca debería lastimar a otro, porque ha sido sanado por Dios. Si alguien permanentemente lastima a alguien, significa que está haciendo de manera inadecuada la obra de Dios. Por eso, cuando el rey David se propone construirle al Señor una casa, porque David ya está asentado en su territorio, tiene su casa, tiene su palacio, ya es rey. Y un día David se pone a pensar, hombre, yo estoy aquí en este palacio y el arca del Señor está metido en una carpa. El arca del Señor era el objeto sagrado más importante que tenían los israelitas. Y dice, ¿cómo es posible, piensa el rey David, que yo tenga un palacio y el arca del Señor, donde el Señor hace presencia, esté metido bajo una carpa? Y entonces le dice David al profeta Natán, dice, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios habita en una tienda. Entonces Natán en principio le dice, anda y haz lo que te pide el corazón. Natán cree que lo que David va a hacer está bien, pero el Señor se le aparece a Natán y le dice, anda, ve y dile a mi siervo David, ¿tú me vas a construir a mí una morada? ¿Tú me vas a construir a mí una casa? Y le dice, yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. ¿Quieren que se los diga en lenguaje castizo? En lenguaje paisa, el Señor le está diciendo a David, tú eres un montañero. Y en lenguaje costeño, tú eres un corroncho. Y yo te saqué de la montaña y de la corronchería para convertirte en rey. Soy yo el que he empezado a edificarte a ti antes de que tú pienses en edificarme a mí. Soy yo el que he hecho algo por ti y el que seguirá haciendo algo por ti antes de que tú hagas algo por mí. Y sigue diciéndole, he estado a tu lado por donde quiera que has ido, he suprimido a tus enemigos, te he hecho famoso, dispondré un lugar para mi pueblo y lo plantaré para que resida en él. Te he dado reposo de tus enemigos. Pues bien, el Señor tu Dios te anuncia que Él es el que te va a edificar una casa. Tú no me vas a hacer nada a mí. Lo voy a hacer yo por ti. Por eso cuando uno piensa y llega donde cualquiera y le dice, Padre, Monseñor, ¿qué puedo hacer yo por Dios? Quiero trabajar en la obra del Señor. La respuesta nuestra tendría que ser primero, la primera obra que tú puedes hacer por Dios es que dejes a Dios hacer una obra por ti. Que te edifique a ti, que te construya a ti, que te restaure a ti, que te sane a ti, que reconstruya tu casa, que te baje del pedestal de la soberbia, que transforme tu temperamento. Dejar hacer la obra de Dios no es tan sencillo. Porque nosotros a veces creemos que la obra de Dios es académica, exclusivamente académica. Como que, ya yo he hecho muchos cursos, yo he estado en la universidad, yo tengo títulos de teología, yo tengo títulos de biblista. No, hermano, la obra del Señor no es académica exclusivamente. La obra del Señor es existencial. Porque Dios transforma la vida. Y un verdadero evangelizador que transforma el mundo, primero ha sido transformado. ¿Ustedes creen que uno por ahí, lleno de odios y de resentimientos, puede salir a predicar la palabra de Dios? ¿Qué palabra predica? ¿Qué palabra predica uno?
¿Ustedes creen que uno por ahí lleno de engreimiento y de soberbia, de autosuficiencia, pensando, yo lo sé todo, yo no necesito más retiro, yo no necesito más curso de nada? Porque esa es la mentalidad de mucha gente, que es que ya yo he asistido a muchos retiros, ya yo no necesito más nada de eso. Todo eso me resbala, ya yo todo eso lo sé. Eso es la soberbia verdadera. Cuando uno no permite que Dios permanentemente, porque la obra de Dios nunca se termina de construir en nosotros. Dios siempre está trabajando aspectos de nuestra vida, puliéndonos, hasta conducirnos a la santidad. ¿Qué debió haber sido la novena de la Navidad? ¿Qué debió haber sido eso? Debió haber sido un proceso de reconstrucción de Dios en nuestra casa. Nosotros pensamos que cuando rezamos la novena, le adoramos al Señor, pero justo es lo contrario. El Señor construye nuestra casa cuando en familia nosotros hemos rezado la novena de la Navidad. Más que lo que pudimos haber hecho por Él, Él lo hizo por nosotros. Así que no se ponga a pensar tanto de ¿qué voy a hacer yo por Dios? Piense más bien ¿qué voy a dejar que Dios haga en mí? Y ya, basta. Basta de seguir siempre en lo mismo. Basta de seguir siendo soberbio, basta de seguir siendo explosivo, basta de seguir siendo irascible. Voy a dejar que el Señor toque cada aspecto de mi vida y le voy a bajar a eso, a la irascibilidad, a la soberbia, y voy a dejar que el Señor me conceda un corazón dócil, que me saque de la montaña, como sacó a David, y nos convierta en reyes. ¿Y saben ustedes qué es un rey? Un rey, aquí en ese sentido, es el que tiene dominio sobre sí mismo, no dominio sobre los demás. Porque hay gente que quiere ser rey de otros, pero nunca gobernantes de su propia vida. Y por ahí es donde Dios empieza a edificarnos. Nos extrae de la montaña, del monte, del pastizal, de la ordinariez de la vida, para hacernos reyes, reyes del dominio personal. Pero eso es una obra que Dios es el que hace en nuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,